Hola, buenas tardes, hermanos, amigos, personas que estáis suscritos a estos estudios. El Señor os bendiga, que el Señor nos bendiga y que el Señor quiera que sigamos adelante profundizando en su palabra, en las enseñanzas que nos dan las Escrituras, que son un tesoro precioso de incalculable valor. Y después de haber reflexionado un poquito largo, es posible, sobre la mujer en el Nuevo Testamento y cómo debíamos nosotros de vivir esa relación que el Señor quiere que tengamos hombres y mujeres en su iglesia, vamos a seguir adelante con Lucas. Y nos toca Lucas capítulo 6, del versículo 7 a 19. Vamos a leerlo, después seguiremos con otra lectura preciosa también, interesantísima, magnífica. Vamos a aprender hoy muchas cosas, vamos a aprender, vamos a ver cómo el Señor nos está enseñando cosas extraordinarias. Dice así: después de haber elegido a los 12 apóstoles, nos dice así: Jesús bajó con ellos del monte hasta un lugar llano. No olvidemos este detalle. Los acompañaba también un gran número de discípulos y mucha gente procedente de todo el territorio judío, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Acudían a escucharlo y a que los curase de sus enfermedades. Fijaos, curar de sus enfermedades y escucharlo. Dice el texto que también curaba a los que estaban poseídos por espíritus impuros o malignos, que hay otras traducciones que ponen malignos. Dice, todo el mundo quería tocar a Jesús porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. ¡Qué detalle tan extraordinario nos muestra el evangelista Lucas! Todo el mundo, toda la gente, todos aquellos que iban detrás de él, lo buscaban porque quería tocar a Jesús. No es la primera vez que hemos escuchado eso de tocar el manto de Jesús, ¿acordáis? Dice, porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. De él salía una fuerza que los curaba a todos. Este pasaje es, en el fondo, una especie de resumen de lo que hasta ahora el Señor Jesús había hecho en su tierra. Y ahora aparece el evangelista, nos presenta a un Jesús que quiere hablar, que quiere hacer su discurso, su proclama del Evangelio y sobre todo de un comportamiento que él quiere que tengan sus seguidores. Vamos a leer pues entonces a partir del versículo 20 hasta el 26. Dice así: entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: felices, bienaventurados, vosotros los pobres, porque el reino de Dios es vuestro. Felices vosotros los que habéis tenido los que tenéis hambre, porque Dios os saciará, os colmará. Felices vosotros los que ahora lloráis, porque después reiréis.
Felices vosotros cuando los demás os odien, os echen de su lado, os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Y sigue Jesús. Alegraos y saltad de gozo cuando llegue ese momento, porque en el cielo se espera una gran recompensa. Así también maltrataron los antepasados de esta generación a los profetas. Después sigue con lo que llamamos los ayes. Lucas inicia aquí una relación de las enseñanzas orales de Jesús. Si esto nos recuerda indudablemente también al evangelista Mateo. Mateo ya lo hace, reuniendo en un solo bloque aquellas enseñanzas que creía más impactantes y fundamentales de Jesús. Lucas no lo hace así. Coge aquí unas cuantas enseñanzas y las va a ir repartiendo por todo el Evangelio. Y Lucas lo hace de una manera más corta y separada. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 11 de Lucas el Padre Nuestro, mientras que en Mateo lo pone y lo incorpora a todo el discurso llamado Sermón del Monte. Además, hay un detalle de carácter extraordinariamente teológico. El Evangelio de Mateo, si recordamos, nos dice en 5.1 que Jesús se dirige a sus discípulos desde un monte. Dice así: cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo: felices, etc. Y empieza con las bienaventuranzas. Aquí Lucas nos dice que Jesús habla a sus discípulos y a la gente desde un lugar llano. 6:17 lo dice, lo hemos leído. Jesús bajó con ellos del monte hasta un lugar llano. ¿Qué motivo hay? Pues muy sencillo. Mateo lo que hace es querer equiparar y comparar a Jesús con Moisés. A Lucas no le hace falta. Los que reciben el Evangelio de Mateo solían ser o son seguramente hebreos, judíos, mientras que los que reciben el Evangelio de Lucas no. Por lo tanto, no había que señalar en absoluto este detalle. Además, entre las bienaventuranzas o las macariadas, a mí me gusta decir macariadas porque la palabra que se traduce por bienaventurada, dichoso o feliz es en griego makarios, y a mí me gusta decir las macariadas, ¿no? Vemos que Mateo presenta 8 macariadas o bienaventuranzas, mientras Lucas presenta solo 4. Curioso. Cuando he dicho antes que Mateo pone a Jesús en lo alto de un monte, repito lo que he dicho: Jesús se pone en un llano. Además, otro detalle interesante que hay que ¿cómo diría yo? Descubrir el sentido. Las bienaventuranzas de Mateo están en tercera persona. Está en vosotros. Sabéis que hay 3 elementos interesantes en el vocabulario: nosotros, los que estamos cerca; vosotros, los que están un poco más lejos; y ellos,
que son los que están aún más lejos. Lucas habla de vosotros en segunda persona, es decir, a aquellos que tiene cerca, mientras que Mateo habla en tercera persona, ellos, aquellos, los otros. No se salta la proximidad. Es decir, es más próximo Lucas cuando expone las bienaventuranzas que Mateo. ¿Qué quiere decir con esto el evangelista? Pues que realmente esas bienaventuranzas va dirigida a aquellos que están cerca de Jesús. También a los otros, a ellos, como Mateo, pero esencialmente a los que están cerca de Jesús. Además hay otro detalle. Mateo lo que hace es elaborar más el texto, lo completa, mientras que Lucas es mucho más breve y directo. Y a diferencia de Mateo, Lucas añade 4 ayes, 4 lamentos. ¿Por qué? No se sabe. Mateo no pone ninguno. Mateo además, por ejemplo, vemos que se orienta a los pobres, por ejemplo, en espíritu, es decir, pone el acento en lo espiritual, mientras que Lucas se enfoca más a lo material, a lo físico, al pobre y ya está. Es decir, al que no tiene recursos económicos, al hambriento, al que llora y a los que son odiados por ser creyentes. Lo que hace Lucas es hablar, como se dice hoy en día, de proximidad. Es más cercano, las bienaventuranzas de Lucas son más cercanas a Jesús, a la gente que le rodea, y más práctica, más directa, más, como diría yo, punzante. No hace como Mateo, que las espiritualiza, les da un carácter, ellos, de espíritu. ¿Por qué? No se sabe. El hecho es que a mí me impresiona y me llama mucho más la atención, la verdad sea dicha, las bienaventuranzas de Lucas que las de Mateo. Les veo más con los pies en el suelo. Lo veo más práctico, más directo. Y es de notar también un detalle que hoy deseo que lo aclaremos y lo tengamos presente, porque es muy interesante y que a veces podemos olvidarnos de él. Las macariadas, ya lo he dicho, se puede traducir como felices y como no como bienaventurados. Y nos indica que las personas que se encuentran o viven esas situaciones son o han de ser felices, pero con un detalle central, que a veces yo he oído comentaristas y he oído incluso comentarios de creyentes que se equivocan, porque es un detalle central. No han de ser o son felices estas personas porque son pobres, o porque pasan hambre, o porque lloran, o porque son odiados. Esto sería ir en contra de la intención liberadora y restablecedora de la dignidad del ser humano que tenía Jesús. El Señor no quería la pobreza, pero el pobre, el hambriento, el odiado, aquel
que llora, no es bienaventurado porque llora, es hambriento, sufre. No, eso no puede ser una bienaventuranza querida por Dios. Es bienaventurado y dichoso porque el reino es suyo, porque hay una recompensa, es decir, porque va a recibir algo que supera con creces su situación de pobreza, de lloro, de hambre y de rechazo. Eso es lo esencial. Las bienaventuranzas están precisamente para enseñarnos no lo que muchas veces es un error. Yo como soy pobre soy bienaventurado. No, soy pobre y soy bienaventurado porque el Señor va a cambiar mi situación. ¿Cómo? Por la presencia del reino de Dios en nuestra vida. Por eso es bienaventurado, y repito, para que se nos quede claro, el hambriento, porque Dios actuará en su favor y le dará de comer. Es dichoso quien llora, no porque llora, sino porque va a reír. No es dichoso alguien porque lo odien, lo excluyan, lo insultan, lo infamen, sino porque es creyente y por ser creyente va a recibir precisamente el consuelo que Dios le da. Y la bienaventuranza consiste en lo que se recibe de parte de Dios ante las circunstancias que vivimos actuales. Porque si no es así, si no pensamos esto, sería una auténtica perversión de las palabras de Cristo. El gozo y la alegría se basa en que nuestra recompensa será grande en los cielos. Y no en un futuro, sino porque el cielo, y no olvidemos esto nunca, es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo o en los cielos, estamos hablando del lugar, de la situación, del estado difícil de definir, donde existe y está la presencia de Dios. El pobre va a ser bienaventurado porque Dios mismo, esté donde esté y pase lo que pase, va a estar a su lado para ayudarlo y lo va a sacar de su situación. Por eso, no es en un futuro, como a veces se nos ha querido vender en estas sociedades que realmente han querido engañarnos, cuando, por ejemplo, se decía, tú tranquilo, hay una iglesia que lo dice, tú tranquilo, sufre ahora, no te preocupes, tranquilo porque en el más allá vas a ser feliz. Tú ahora aquí dame lo que tengas que darme aunque lo pases mal, porque más allá vas a ser feliz. Esto no es el Evangelio. El Señor nos enseña que al pobre actual, al menesteroso, al que llora, al que sufre y al que es odiado por el Evangelio, ya aquí y ahora es bienaventurado porque Dios va a actuar y está actuando a su favor. Y así, de tal manera que delante de Dios somos saciados y entonces todo tiene su auténtico sentido. El ser humano es el que hace que hayan pobres. El ser humano es el que hace que hayan hambrientos. El ser humano es el que origina los lloros. El ser humano es el que produce las persecuciones. Ese es el problema. Nosotros los seres humanos somos seres que somos capaces de grandes obras extraordinarias
y a la vez seres capaces de las cosas más miserables y más terribles que uno puede pensar. Y viene el Señor Jesús y nos dice, tranquilos, yo no quiero el sufrimiento, yo no quiero la pobreza, yo no quiero el lloro, yo no quiero el hambre. Pero si lo tenéis, cuidado, vas a recibir, vas a ser bienaventurado porque yo con mi presencia voy a dar solución a esta situación. Una situación y una solución presentes, pero cuidado, que tienen una proyección eterna. Dios es Dios que da solución. Dios es Dios que restaura todas las cosas. Y Jesús dice, bienaventurado, feliz, Macarios eres. ¿Por qué? Repito, no por tu miseria, por tu pobreza y por tu hambruna, sino porque yo voy a dar solución. Si crees en mí, si confías en mí, si te entregas a mí, vas a ser bienaventurado. Feliz, porque yo voy a dar una solución. Pero una solución ya ahora, con mi presencia. Por eso Jesús predicó el reino de Dios. Por eso Jesús dice, convertíos, cambiar para entrar en el reino de Dios. Y esto deseo que quede claro, muy claro, esta noche. Y el Evangelio sigue, como he dicho antes, con algo que nos puede hacer pensar y que no contiene Mateo. Dice en el versículo 24, en cambio, ¡ay de vosotros los ricos! Porque ya habéis recibido el consuelo que os correspondía. Fijaos lo que corresponde y es precisamente lo que os acabo de decir. No es la pobreza en sí misma la bienaventuranza, sino que el Señor va a darle a aquella persona lo que le corresponde. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque vais a pasar hambre! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque vais a tener dolor y llanto! ¡Ay de vosotros, cuando todo el mundo os alabe! Porque eso es lo que hacían los antepasados de esta gente, dice Jesús, con los falsos profetas. A 4 bienaventuranzas le corresponden 4 ayes. Tú vas a ser bienaventurado y gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, porque el Señor te va a ayudar y el Señor te va a bendecir y va a dar una recompensa preciosa. ¿Os acordáis de aquella parábola del Lázaro? Que resulta que había un rico, se le dice Pulón, pero no dice nada la Escritura. Había un rico que hacía grandes banquetes, espléndidos banquetes, magníficos banquetes, invitaba a la gente y tal. Y en la puerta de su casa había un pobre llamado Lázaro. Un pobre llamado Lázaro, que pasaba hambre y que comía algo de lo que caía de la mesa. Ambos murieron. Y uno fue al seno de Abraham, Lázaro, y el otro fue al infierno. Aunque la palabra infierno no me gusta, porque no está en la Escritura, evidentemente, sino al lugar, a la región de los muertos. Y entonces resulta que el que está en la región de los muertos le pide a Lázaro que lo ayude. ¿Y qué dice? No, no puede ser, porque tú ya has recibido todo en tu vida, pero Lázaro ha recibido desgracias y ahora es cuando va a recibir precisamente la abundancia y el gozo en el seno de Abraham. Es una forma preciosa de explicar lo que son las
bienaventuranzas. Un ejemplo precioso y magnífico que el Señor Jesús nos pone. Yo creo que teniendo presente esto, hoy vamos a dejarlo y vamos a seguir, o seguiremos la próxima semana hablando de un tema tremendamente escabroso y tremendamente importante y difícil, claro, sobre el amor que hemos de tener a los enemigos, porque Jesús sigue hablando y sigue hablando para que nosotros aprendamos cómo ha de ser nuestro comportamiento como creyentes. Si estás en una situación difícil, si estás pasándolo mal, de verdad te lo digo, cuando el Señor actúe en tu favor, podrás decir que eres bienaventurado porque has sido o eres pobre, pero tienes la esperanza de que el Señor va a restituirte a un nivel tan extraordinario que ni siquiera te puedes imaginar. Dichoso, feliz, Macarios. Hermanos y hermanas, nos vemos, si el Señor lo permite, la próxima semana.